Ajo espantoso episodio 46. Reflejos malditos, sombras de los fantasmas hambrientos. Capítulo 1. El despertar. Singapur siempre había sido una ciudad de contrastes, donde lo viejo y lo nuevo coexistían en un delicado equilibrio. Los edificios de gran altura se alzaban sobre las casas comerciales tradicionales y la última tecnología se mezclaba con las costumbres antiguas. Pero había una tradición que ni siquiera el singapurense más moderno se atrevería a ignorar: el Festival de los Fantasmas Hambrientos, el séptimo mes del calendario lunar chino. Desde que tenemos memoria, el séptimo mes fue un momento de precaución y reverencia. Se decía que durante este tiempo, las puertas del infierno se abrirían, permitiendo a los espíritus vagar por el reino terrenal. Las familias quemaban ofrendas de papel moneda y comida para apaciguar a sus antepasados, mientras las calles se llenaban con los sonidos de las actuaciones de Getai, espectáculos coloridos y animados destinados a entretener tanto a los vivos como a los muertos. Lin Hui era una mujer práctica, que no creía en supersticiones. Como abogada de éxito, siempre se había basado en la lógica y la razón, descartando los cuentos de viejas como una tontería. Pero cuando llegó el séptimo mes, ni siquiera ella pudo ignorar la atmósfera que descendió sobre la ciudad. Había algo en el aire que se sentía diferente, más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera acechando fuera de la vista. La inquietud de Lin Hui comenzó cuando recibió una invitación para una subasta del séptimo mes en un barrio antiguo y deteriorado en las afueras de la ciudad. La invitación era de su amiga de la infancia, Zhang Wei, que recientemente había heredado una pequeña propiedad en la zona. Él había insistido en que ella asistiera, diciendo que era una tradición importante y que su presencia era necesaria. A pesar de sus reservas, Lin Hui decidió ir. No había visto a Zhang Wei en años y pensó que podría ser una buena oportunidad para ponerse al día. Pero cuando llegó al lugar, no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. El vecindario estaba inquietantemente tranquilo, con solo unas pocas farolas tenues iluminando los estrechos callejones. Las casas eran viejas y destartaladas, con las ventanas oscuras y vacías. Se había instalado una gran carpa en un espacio abierto, con hileras de sillas de plástico dispuestas frente a un pequeño escenario. Unas cuantas personas se arremolinaban, sus rostros ensombrecidos y confusos en la penumbra. Zhang Wei la saludó con una amplia sonrisa, pero había algo extraño en sus ojos, algo que hizo que a Lin Hui se le erizara la piel. «Me alegro de que hayas venido», dijo, su voz demasiado alegre. «Ha pasado demasiado tiempo». Lin Hui forzó una sonrisa. «Sí, así es. ¿Cómo has estado?» «Oh, ya sabes, mantenerme ocupada. Pero ya basta de mí». «Disfrutemos la subasta, de acuerdo». Lin Hui asintió, pero no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. La subasta comenzó y, a medida que se presentaban los artículos, muebles antiguos, cuadros antiguos y otras chucherías extrañas, sintió una creciente sensación de inquietud. Las personas a su alrededor parecían anormalmente concentradas en los objetos, sus ojos brillaban con una extraña intensidad. A medida que continuaba la subasta, la atención de Lin Hui se centró en un espejo grande y ornamentado que subieron al escenario. El marco estaba hecho de madera oscura, intrincadamente tallada con escenas de demonios y espíritus. La superficie del espejo estaba turbia, como oscurecida por una capa de niebla. «Se dice que este espejo es un artefacto poderoso», anunció el subastador en voz baja y reverente. «Se cree que es una puerta de entrada al mundo de los espíritus, capaz de revelar la verdad del alma». Lin Hui sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el espejo que la hacía querer mirar hacia otro lado, pero no podía. Se sintió atraída hacia eso, como si algo muy dentro de ella estuviera siendo atraído hacia eso. La puja por el espejo fue feroz, pero al final, fue Zhang Wei quien la ganó. Se volvió hacia Lin Hui con una sonrisa que le provocó un escalofrío. «Tenía que tenerlo», dijo en voz baja. «Es la clave de todo». Lin Hui no sabía a qué se refería, pero tenía una cosa segura: tenía que salir de allí. Capítulo 2. El secreto del espejo. Lin Hui abandonó la subasta lo más rápido que pudo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía por qué, pero sentía como si la estuvieran observando, como si algo la hubiera seguido desde la subasta, algo que no era del todo humano. Cuando llegó a casa, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, tratando de recuperar el aliento. Pero el sentimiento de inquietud no desaparecería. Permanecía en los rincones de su mente, como una sombra que se negaba a ser desterrada. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el espejo, su superficie turbia, las tallas oscuras e intrincadas. Dio vueltas y vueltas, pero por mucho que lo intentara,
No podía quitarse la imagen de la mente. A la mañana siguiente, decidió enfrentarse a Zhang Wei. Ella lo llamó, pero no hubo respuesta. Lo intentó una y otra vez, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Frustrada, decidió ir a su apartamento. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la abría. Zhang Wei. Ella gritó, su voz temblaba. No hubo respuesta. Entró, su corazón latía con fuerza. El apartamento estaba a oscuras y las cortinas corridas. El aire era denso y pesado, como si no hubiera sido perturbado en años. Se dirigió a la sala de estar, donde encontró a Zhang Wei sentado frente al espejo, de espaldas a ella. El espejo estaba apoyado contra la pared, su superficie tan turbia como ella recordaba. Zhang Wei, dijo de nuevo, su voz apenas un susurro. Él no respondió. Estaba mirando al espejo, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Lin Hui sintió una oleada de pánico. Ella corrió a su lado y lo sacudió. Zhang Wei, sal de ahí. Pero él no se movió. Su piel estaba fría al tacto y había algo extraño en su rostro, algo antinatural. Se miró en el espejo y lo que vio le heló la sangre. No era el reflejo de Zhang Wei mirándola. Era algo más, algo oscuro y retorcido, con ojos hundidos y boca abierta. Ella tropezó hacia atrás, con el corazón acelerado. La figura en el espejo parecía estar riendo, su boca se estiró en una sonrisa imposible. Salió corriendo del apartamento, con la mente dando vueltas. No sabía lo que estaba pasando, pero sí sabía una cosa con certeza, el espejo estaba maldito. Capítulo 3. La inquietante. Lin Hui intentó dejar atrás el incidente, pero el espejo la perseguía en cada momento que estaba despierta. Lo vio en sus sueños, en los reflejos de las ventanas y los charcos, en las sombras que acechaban en los rincones de su visión. Comenzó a notar que sucedían cosas extrañas a su alrededor. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban y ella escuchaba susurros en la oscuridad de la noche. Intentó decirse a sí misma que todo estaba en su cabeza, pero el miedo la carcomía y se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una noche, se despertó con el sonido de alguien respirando en su oído. Se levantó de un salto, con el corazón acelerado, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía, pero podía sentir una presencia, algo oscuro y malévolo, observándola desde las sombras. Ella no pudo soportarlo más. Tuvo que deshacerse del espejo. Regresó al apartamento de Zhang Wei, decidida a destruirlo. Pero cuando llegó, encontró el apartamento vacío. Zhang Wei ya no estaba y faltaba el espejo. El pánico se apoderó de ella. Buscó en el apartamento, pero no había señales de él ni del espejo. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Regresó a casa con la mente acelerada. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarse en su apartamento. Se sentía como si la estuvieran observando, como si algo estuviera acechando fuera de su vista, esperando atacar. Hizo una maleta y se fue sin saber a dónde iba. Solo necesitaba alejarse, escapar de la oscuridad que se había apoderado de su vida. Pero por mucho que corriera, no podía escapar de la maldición del espejo. La siguió, atormentándola a cada paso, su presencia se hizo más fuerte y opresiva. Sabía que no podía huir para siempre. Tenía que afrontarlo, fuera lo que fuese. Y así regresó al lugar donde todo empezó, el antiguo barrio donde se había realizado la subasta. Capítulo 4. La confrontación. El vecindario era tal como lo recordaba, oscuro, silencioso y lleno de una extraña sensación de presentimiento. La carpa y el escenario habían desaparecido, pero el recuerdo de la subasta persistía en el aire, como un eco fantasmal. Lin Hui se dirigió al lugar donde se había celebrado la subasta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía lo que estaba buscando, pero sabía que tenía que encontrar el espejo, enfrentar lo que sea que la perseguía. Cuando llegó al claro, vio una figura parada en las sombras. Era Zhang Wei. Zhang Wei. Ella gritó, su voz temblaba. Se giró para mirarla, pero algo andaba mal. Sus ojos estaban vacíos y su rostro se contrajo en una sonrisa grotesca. «Llegas demasiado tarde», dijo con voz fría y hueca. «El espejo me ha reclamado. Y ahora, también te reclamará a ti». Lin Hui sintió una oleada de terror, pero se obligó a mantenerse firme. «No», dijo, con la voz temblorosa. «No lo dejaré». Zhang Wei se rió, un sonido escalofriante que resonó en el claro. «No tienes elección. El espejo es una puerta de entrada, un portal al mundo de los espíritus. Una vez que te tiene a ti, no hay escapatoria». Lin Hui retrocedió, su mente acelerada. Tenía que hacer algo, cualquier cosa,
para detener la maldición del espejo. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar. Sus ojos se posaron en un pequeño santuario al borde del claro, lleno de ofrendas de comida e incienso. Sin pensarlo, agarró una de las varitas de incienso y la encendió, sosteniéndola frente a ella como si fuera un arma. El humo se elevó en el aire, llenando el claro con un olor espeso y acre. La sonrisa de Sang Wei vaciló y dio un paso atrás. «Detener», siseó, su voz llena de miedo. Pero Lin Hui no se detuvo. Acercó el incienso y cantó una antigua oración que su abuela le había enseñado cuando era niña. El humo se hizo más denso y se arremolinaba a su alrededor como un escudo protector. Sang Wei dejó escapar un grito y su cuerpo se convulsionó cuando el humo lo envolvió. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Sang Wei se había ido y el claro quedó en silencio una vez más. Lin Hui cayó al suelo, su cuerpo temblaba. No sabía lo que acababa de pasar, pero sí sabía una cosa con certeza: la maldición del espejo se había roto. Pero cuando miró hacia arriba, vio algo que le heló la sangre. El espejo estaba allí, tirado en el suelo frente a ella. Su superficie ya no estaba turbia, sino clara, lo suficientemente clara como para que ella pudiera ver su reflejo. Pero no fue su reflejo el que la miró fijamente. Era de Sang Wei. Capítulo 5. La maldición continúa. Lin Hui corrió. No sabía a dónde iba, pero corrió lo más rápido que pudo. La imagen del reflejo de Sang Wei ardía en su mente. Había roto la maldición, o eso pensaba, pero el espejo todavía tenía poder sobre ella. Regresó a casa. Sus pensamientos eran una mezcla de miedo y confusión. El espejo había desaparecido, pero su presencia persistía, persiguiéndola a cada paso. Podía sentirlo, como una sombra oscura que se cernía sobre ella, esperando reclamarla como había reclamado a Sang Wei. Los días se convirtieron en semanas, pero el miedo nunca desapareció. Lin Hui se convirtió en un caparazón de lo que era antes, paranoica e insomne, atormentada por el reflejo que no era el suyo. Una noche, escuchó un golpe en su puerta. Ella dudó, su corazón latía con fuerza. Ya nadie la visitaba, él se había aislado del mundo, demasiado asustada para enfrentar lo que fuera que estuviera allí afuera. Los golpes continuaron, más fuertes e insistentes. Reuniendo el poco coraje que le quedaba, abrió la puerta. No había nadie allí, pero en el suelo, junto a la puerta, estaba el espejo. La respiración de Lin Hui quedó atrapada en su garganta. Quería gritar, correr, pero estaba congelada en su lugar, mirando el espejo que había regresado a ella. Lentamente, como atraída por una fuerza invisible, lo recogió. La superficie era clara y reflejaba su rostro pálido y tembloroso. Pero mientras lo miraba fijamente, el reflejo empezó a cambiar. Sus rasgos se torcieron, transformándose en algo oscuro y grotesco. Y entonces, lo vio, Sang Wei, sonriendo con esa sonrisa retorcida, sus ojos hundidos mirándola fijamente. «Bienvenido de nuevo», su voz resonó en su mente. Lin Hui gritó, dejando caer el espejo. Se hizo añicos en el suelo, pero el reflejo permaneció, flotando entre los fragmentos como un fantasma destrozado. Ella retrocedió, su mente desmoronándose. La maldición era más fuerte que nunca y sabía que no había escapatoria. El espejo había reclamado a Sang Wei, y ahora venía por ella. Corrió hacia el santuario, el último lugar donde había sentido algo parecido a seguridad. Pero cuando llegó allí, vio que las ofrendas habían desaparecido y reemplazadas por cenizas. Las varitas de incienso se quemaron, dejando solo un leve olor a humo en el aire. Ella cayó al suelo, sollozando. El poder del espejo era demasiado fuerte y su maldición demasiado profunda. No había manera de escapar. A medida que avanzaba la noche, las sombras se hacían más largas y el aire se hacía más frío. Lin Hui sintió que la oscuridad se acercaba, el peso de la maldición presionándola. Sabía lo que tenía que hacer, pero pensarlo la aterrorizaba. Tuvo que enfrentarse al espejo por última vez, afrontar la oscuridad que había en su interior. Tenía que destruirlo o él la destruiría a ella. Pero en el fondo sabía que el espejo no podía destruirse. Ahora era parte de ella, un reflejo de su alma, retorcida y corrompida por la maldición. Regresó a su apartamento, con el espejo roto todavía tirado en el suelo. Cogió un fragmento cuya superficie reflejaba su rostro surcado de lágrimas. Y luego, lo vio de nuevo, Sang Wei, sonriendo con la misma sonrisa retorcida. «Únete a mí», susurró su voz. Las manos de Lin Hui temblaron mientras acercaba el fragmento a su cara. El reflejo se hizo más claro, más vívido, hasta que fue todo lo que pudo ver. Y luego, con un último grito desesperado, hundió el fragmento en su pecho. El dolor fue breve,
una agonía aguda y abrasadora que se desvaneció en la oscuridad. Cayó al suelo, su sangre se acumuló a su alrededor, mezclándose con los cristales rotos. Cuando su visión se volvió borrosa, vio el reflejo de Sang Wei. Su sonrisa se desvaneció en una expresión de tristeza. «Bienvenido», susurró, su voz suave y distante. Y luego, no hubo nada. Epílogo. El legado del espejo. Lin Hui nunca fue encontrado. Su desaparición se convirtió en uno de los muchos misterios sin resolver que acechaban a la ciudad, una historia susurrada en voz baja durante el 7º mes. Pero aquellos que sabían la verdad, los pocos que habían visto el espejo, sabían que su destino quedó sellado en el momento en que puso sus ojos en él. El espejo nunca fue recuperado y se desconoce su paradero. Pero las historias persistieron, transmitidas de generación en generación, una advertencia para quienes se atrevieron a desafiar la oscuridad. Y cada año, durante el 7º mes, la gente de Singapur quemaba sus ofrendas y susurraba sus oraciones, con la esperanza de apaciguar a los espíritus que caminaban entre ellos. Pero en el fondo sabían que la maldición del espejo nunca se rompería del todo. Ahora era parte de la ciudad, acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Y así continuó el legado del espejo, un oscuro reflejo de los miedos que habitaban en los corazones de los vivos. Porque en el 7º mes, la línea entre los vivos y los muertos era delgada, y las sombras del pasado nunca podrían olvidarse del todo. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.